Lina. Somos reporteras del canal Junior. Dentro de nuestro ciclo de testimonios de personas que han sufrido un accidente de tráfico, hoy entrevistamos a Juani Sánchez, Jefa de estudios y profesora de la Administración de Hielos Albares. Juani tuvo un accidente hace unos años y hoy nos va a contar su experiencia. Juani, ¿cuántos años hace que tuviste el accidente? Bueno, el accidente hace exactamente, hace poco que he cumplido 12 años, porque pasó en el 1900. ¿Recuerdas exactamente la...? Fue el día 4 de octubre de 1998, el día de San Francisco, no se me va a olvidar. ¿Recuerdas de dónde venía yo? Sí, veníamos de pasar un fin de semana, unos amigos, de pasar un fin de semana en Segovia. Y ya íbamos camino a casa, íbamos a parar a cenar, no paramos a cenar, y al final decidimos de irnos a casa para llegar más temprano, y fue en ese momento cuando Cuéntanos lo que el pasó. accidente. Bueno, pues como os he dicho antes, veníamos de hacer un viaje de pasar un fin de semana en Segovia, y cuando veníamos por Albacete íbamos a parar a cenar, pero el sitio donde nosotros queríamos parar a cenar estaba cerrado. Entonces pues decidimos seguir adelante. Era la hora de la cena y lo que pasó es que estaba chispeando y en una curva venía un camión de frente. El camión hizo una tijera, se resbaló al llover, al estar la carretera mojada, y entonces con la parte de atrás del camión nos dio a nosotros al coche y nos tiró de la carretera, nos sacó de la carretera. Estuvimos rodando, dimos varias vueltas con el coche, al final terminamos en la cuneta y eso fue lo que pasó. Inmediatamente la gente que venía detrás, los coches que venían detrás pararon a asistirnos. Todo el mundo pues, se volcó en ayudarnos, el chofer del camión también paró y bueno, pues ya después llamaron por teléfono y empezó a venir la Guardia Civil, las ambulancias y eso fue lo que pasó en primera instancia. Estábamos un poco aturdidos, no sabíamos dónde estábamos. Y mi marido y yo no perdimos el conocimiento, pero la otra pareja que venía con nosotros sí que perdieron el conocimiento y nos asustamos mucho porque la chica que venía con nosotros no se recuperaba, no recobraba el conocimiento y nos asustamos mucho. Y el marido no podía andar. Cuando intentaron sacarnos del coche, no podía ponerse de pie, no podía andar, no sabía dónde estaba. Fue muy desagradable, fue en unos momentos que no se nos van a olvidar nunca en la vida. Bueno, a mí no se me olvida. ¿Os llevaron al hospital? Y lo pasamos muy mal. Bueno, como os he dicho antes, inmediatamente la gente que venía detrás en los coches de atrás pararon y llamaron a las ambulancias, vinieron las ambulancias de la Cruz Roja y sí, efectivamente, vino la Guardia Civil para el tráfico y en las ambulancias de la Cruz Roja pues nos llevaron al hospital más cercano, que era el hospital de Albacete, y ahí estuvimos en el hospital, pues nos estuvieron haciendo unas pruebas y bueno, pues ahí estuvimos. ¿Cómo reaccionaron vuestras familias cuando se Hasta que nos enteraron? recuperamos un poco. Bueno, pues cuando nos llevaron al hospital decidimos de llamar a las familias, pero como nuestros hijos eran pequeños, todavía no eran pequeños, no sabíamos cómo iban a reaccionar y nuestros padres eran mayores y entonces tampoco sabíamos cómo iban a reaccionar. Lo que hicimos fue, como venía otro coche con nosotros que ya había llegado a casa, avisamos a los otros amigos que venían en el coche y llamamos a nuestras casas, pero no diciendo realmente lo que había pasado, sino simplemente que nos íbamos a quedar un rato más porque había habido un problema en la carretera y nos íbamos a quedar un poco más, íbamos a llegar más tarde.
Eso fue lo que dijimos en la casa a nuestros hijos, que llamamos por teléfono con ellos, como nosotros podíamos hablar con ellos. Y sin embargo a los padres no les dijimos nada. Llamamos a un hermano de la otra pareja y él fue junto con su mujer los que vinieron a donde nosotros estábamos, al hospital donde nosotros estábamos. Y ellos fueron pues los que estuvieron con nosotros porque la otra pareja también tenía niños pequeños y no podía desplazarse hasta Albacete y dejarlos ahí. Entonces fueron el hermano de la otra pareja que venía con nosotros. ¿Os quedaron secuelas físicas que del estuvieron accidente? con nosotros en todo momento en el hospital. Bueno, pues sí, tenemos secuelas. La otra pareja, que fue la que se llevó el golpe más fuerte porque estaba en la parte izquierda del coche, la chica tiene unas cicatrices en la cara, que le han quedado unas cicatrices en la cara. Él también tiene problemas de huesos, de la columna y de las cervicales. Yo tengo problemas también de las cervicales y en la pierna, que tengo una cicatriz que no termina de curarse. ¿Y mi marido psicológica? también tiene problemas en las cervicales. Bueno, psicológicas yo creo que duelen más que la física luego, porque la física te tomas una pastilla y si tienes un dolor se te pasa, pero las psicológicas cuesta mucho trabajo a mí sí me han quedado muchas secuelas psicológicas. Yo tengo verdaderos problemas cuando veo que pasa un camión cerca de mí cuando voy conduciendo o cuando voy en el coche. Y en el coche termino con mucho dolor de espalda porque voy muy rígida. Fijaros que hace muchos años, pero sin embargo me cuesta mucho trabajo de salir a la carretera y sobre todo cuando veo un camión que está cerca del coche. Sí. Y a la otra compañera no se ha podido montar a conducir el coche todavía. Todavía sigue sin coger un coche para conducirlo. Los hombres sí que lo llevan mejor. Ellos cogieron el coche porque también por su trabajo tuvieron que cogerlo otro día. Pero a mí y a mi amiga, mi compañera, pues sí, nos han quedado esas secuelas que nos cuesta mucho trabajo y nos está costando mucho. ¿Podrías dar algún consejo? Seguir adelante conduciendo en la carretera. Yo el consejo que doy a los conductores es que tengan mucha precaución, porque no solamente cuando conducen mal o tienen cualquier error en la carretera, no solamente son ellos los que pueden sufrir un accidente, sino que pueden acarrear, como en mi caso, que por un error, que no fue descuido, el conductor no tuvo ningún descuido en la carretera, fue un error, no calculó bien la curva y no calculó el camión que llevaba como era de largo. Entonces, por un error que él ha tenido al conducir, pues nos podía haber costado la vida a nosotros 4. Entonces, mucha precaución en la... Muchas gracias por atender a los reporteros de Todavía Canarias. más. Hay que ir más despacio y con mucha precaución. Muchas gracias a vosotros.